ley en concreto, ¿qué posibilidades da nuevas? A mí hay cosas que me encantan de esta nueva ley. ¿Y qué ley. obstáculos? A mí hay cosas que me encantan de esta ley, ¿no? Las competencias, el perfil de salida me parece maravilloso. Me parece la foto clave, ¿no?, de lo que un alumno tiene que tener cuando acaba la secundaria obligatoria, por ejemplo. Entonces, que tengas una foto de qué cosas tiene que saber me parece impresionante, ¿no? Que quizás una vía de un comienzo de transformación, ¿no?, de la enseñanza, y no lo que yo creo, lo que tiene que saber. ¿Qué obstáculos veo? Pues yo creo que tenemos, y me incluyo, como docente, ciertas carencias, ¿no?, en formación de estrategias de cómo llegar a poder conseguir esto. Y luego yo creo que tenemos un problema que es la atención a la diversidad del alumnado. O sea, está muy bonito en los papeles que tenemos que atender al alumnado, pero vamos a la realidad del aula y tengo al que está por arriba, al que está por abajo, al que le pasa esto en casa, y eso es muy complejo. Entonces yo ahí creo que se debería hacer una apuesta, ya no solo que caigan los departamentos de orientación, que creo que tienen que liderar esa atención al alumnado, sino tiene que ser de todo el equipo docente, de todos los equipos docentes, el poder entrar. Yo, por ejemplo, soy fan de la atención dentro del aula inclusiva. Creo que dos docentes en la misma aula es fantástico. Y que no tienen que ser siempre el maestro de PT o de AL, yo no tengo problema en entrar a apoyar a mi compañero, y quizá ahí es una entrada a por qué no apoyar al de historia, o por qué no el de historia apoyar al de lengua, y que pueda haber un contacto entre asignaturas, ¿no? Pasa que uno de los obstáculos que yo veo es la reticencia del profesorado, en secundaria al menos, de entrar dos profesores en la misma aula. Me gustaría añadir que los cupos de profesorados en secundaria es muy importante. O sea, ¿qué me estás contando que me junte y que haga un ámbito si no hay profesorado? Es que eso es fundamental. Porque yo que no me importaría hacer eso, no puedo, aunque quisiera, no podría hacer. Y más cosas. ¿Cómo no obligas que, salvo que justifique, la gente no entre a apoyar? Porque eso sí, en un centro como el mío, que hay un montón de gente de recursos como el de compensatoria, el PT, un montón, hay una necesidad, me da igual que sea un gitano, o sea, el niño no comprende y a ti te dan recursos porque es gitano, pero el problema es que no comprende, o sea, que los recursos Entonces a mí me parece que en ese nivel es una pena que haya fallado, porque lo quitan, o sea, no lo deja muy claro la ley, y aquí en el currículum de la Junta desaparece. Y luego, visto la dificultad, que aunque es chulo el perfil de salida, de verdad que es bonito, cómo está plantificado así, tal, el profesorado no lo entiende, no lo quiere ni... O sea, es mucho más fácil ese momento que había de autonomía, que dices, entre todos nos toca hacer esto, que haremos un pastel y un peor este año, pero yo creo que poniéndose a andar haciendo proyectos en un horario que te obligan, que tienes, no que te obligan, yo creo que ahí es donde se va aprendiendo y vas entendiendo lo que es la competencia y tal. Eso es una pena que no haya salido adelante. Pero lo que yo no entiendo, de alguna manera, es lo que tú no entiendes. Es decir, lo que yo no entiendo es que tú dices que está muy bien que enfoquemos esta propuesta en clave de lo que pueden hacer los niños y las niñas, lo que pueden aprender, cómo lo tienen que aprender, etcétera, y que tú dices, vosotras decís, que los maestros y las maestras, en fin, no están por la labor. En algunos casos. En algunos casos. En algunos, no sabemos cuántos. Digamos... No sabemos cómo, no sabemos desde qué. Entonces, lo que no acabo de entender es cómo puedo yo, que estoy en medio, hacer un texto si no entiendo esta ruptura entre estas dos claves, ¿no? El texto quedará muy bien, con retóricas muy hermosas, pero si esas personas que tú dices que no son todas, pero que son total, no están en clave de tomar en sus manos el problema, entonces los niños ¿qué les pasa a los niños? Que seguirán aprendiendo que... No sé si me explico. Hay una parte importante yo creo que de profesores que están anclados en contenidos. La labor, yo creo que vuelvo a los tiempos. O sea, quizás si tuviéramos espacios para poder charlar tranquilamente, seguro que saldrían de los contenidos y se darían cuenta que hay mundo detrás de los contenidos, que son importantes, yo no digo que no, ojo, pero que no son únicos.
Importante Pues la ya, yo formación. creo que ahí está el trabajo también de los equipos directivos, ¿eh? O sea, los equipos directivos, Totalmente. por ejemplo, nosotros fue un acierto hacer una reunión de bienvenida con un café de bienvenida, Totalmente. donde el profesor que llega nuevo se siente parte del centro ya desde el primer día, ¿no? Y a partir de ahí es donde podemos empezar a trabajar de cómo adaptarnos al entorno, porque es importante, o sea, un centro está donde está, y no es lo mismo un centro de un barrio concreto, del centro de Valladolid o de un pueblo o un CRA. O sea, entonces, yo creo que los proyectos educativos, que yo sí que creo en lo que está escrito, porque yo cuando lo escribo, creo en ello, en lo que escribo e intento llevarlo a la práctica, creo que tienen que ser reflejo de lo que hay en el entorno donde está ubicado ese centro. Y si te olvidas del entorno, estás muerto. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que tenemos que crear la conciencia colectiva. Es lo que más nos cuesta, ¿eh? Claro. Porque además, aunque somos pequeños, somos 4 localidades, entonces crear una conciencia colectiva entre el alumnado y el profesorado y las familias, independientemente de la localidad donde vas y que si pertenecemos todos al Pizarral, eso es bastante complicado. Pero es verdad que en primaria lo tenemos un poco más fácil, ¿eh? Por ejemplo, nosotros esta ley, la filosofía nos gusta porque avala muchas de las cosas que llevamos haciendo, pero como antes que habéis dicho, obstáculos que tenemos. El currículum ahora de Castilla y León, teníamos la esperanza, no lo ha compartimentado en áreas y nos ha puesto horas en las áreas. Entonces, ¿dónde están los proyectos? ¿Entiendes? Si ahora ya vamos, o sea, eso nos ha dejado un poco... Y luego habla mucho de competencias al principio, pero luego te saca todas las áreas, todos los contenidos. Entonces el profesorado al final no entiende que el contenido es a lo mejor una herramienta para llegar a la competencia o para desarrollar la competencia. Se lo coge como objetivo. En lugar de coger el objetivo, la competencia, se coge el contenido. Sí. Y entonces por eso ya están Y luego metidos llega en el libro y luego y llega lo el de la problema. competencia, si me da tiempo hago algo, pero es que si no me da tiempo... Claro. Y luego llega el problema, evalúa la competencia. Ojo. Y evalúa por te evita. competencia. Y otra luego cosa, la evaluación y la también, evaluación, porque en la Una cosa. primaria, la nota. en la primaria que no se titula, que nos sigan poniendo la nota, Aunque no sea número, pues te eso ponen te un anula, bien, un te tal, anula al- también todo lo demás. Lo que nosotros vemos es que al final ponen una vara de medir donde el niño sobre Llegas a esta. este nivel tienes Claro. un bien, un notable, un sobresaliente. No es al final sobre el Sí, aprendizaje sobre- o el avance del mismo. como él mejora. Como él necesita mejorar o progresa adecuadamente. Hay una cosa que puede ser jaleosa o no, eso, que plantean en la evaluación del currículum, y yo creo que lo recoge la Junta, de que obligan en segundo de la ESO y luego en cuarto, os hablo de esto, a hacer un informe orientador a las familias de cómo va desarrollando cómo va haciendo el chico sus puntos fuertes, débiles, en plan competencial. Como sabemos cómo funcionamos, pues puede ser otra cosa pinchada en un palo de aquellas que llaman M. Claro. Y luego la cosa divertida ya es, si te toca leer los 3 currículos que yo me les he leído de prisa y corriendo, digo, es que se podían coordinar entre ellos, porque es que lo que hacen o sea, es que está escrito de diferente forma. O sea, que podía ver cómo luego nos coordinamos a ver qué ocurre y si todo tiene... una coherencia, la cosa está de coherencia. salida, porque es que yo creo que cada uno hace lo que le va. Sí, es que es curioso. A ver, ¿eh? no sabemos cómo estarán hechos, pero en nuestro cole nos llamaron de inspección, ¿no? Para un compañero, por si le llamaban, para hacer su área. Entonces, Es una cosa, incluso infantil, en esta primaria y comunidad, secundaria. ¿A qué te referías? en esta O comunidad, sea, que entiendo que la hagan cuando gente se han diferente, puesto a pero- hacer el currículum en primaria y en infantil también, pero en primaria sobre todo, no sé si os habéis dado cuenta que de repente se pasa del área a las materias. No sé si, o sea, Sí. es algo totalmente que dice, vamos, es muy sutil, pero te da lo que tú estás diciendo, te da pie a pensar, a ver, esta coherencia que debe de existir, porque realmente la salida desde el cuarto de la ESO viene desde esa coherencia, es que aquí no existe. Y cuando llaman a una persona a hacer un área, pues cuéntame. Entonces, vamos, yo no quiero ser muy pesimista ni muy tal, pero a mí me parece que es una ley que avala muchas cosas, pero La difícil de filosofía, poner en pero práctica. que luego el equipo directivo que tiene que impulsar y los de arriba Apoyado por todo el profesorado, eso es apoyan. importante. Yo quería deciros...